Buenos días, hermanos, hermanas. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo esta carta que estamos reflexionando sobre ella, esta carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo hace casi 2000 años atrás, por ahí por el 53, 54 años después de Cristo. Y es una carta que, siendo corta, ¿cierto? En algún momento el hermano Osvaldo, que oró hace un rato, nos comentaba que es una carta que podemos leer en un rato, ¿no? En un rato. Y curiosamente ya llevamos varias predicaciones sobre el tema porque realmente la palabra de Dios es muy profunda y completa. Y a quienes nos toca en la labor de predicar, somos 6 o 7 hermanos, hermanas que domingo a domingo predicamos y vamos intentando comprender el mensaje que está aquí. Hay mucho por decir y creo que los hermanos que predican hacen este esfuerzo de tratar de sintetizar porque la atención humana es pequeña, ¿no? Así que vamos hoy día a revisar el capítulo 5. Las sociedades bíblicas dividieron en 6 capítulos la carta. También se comentó que las cartas, bueno, toda la Biblia en sus textos originales no tenía ni capítulos ni versículos, no es un texto completo de principio a fin. Y ya estamos en el capítulo 5 de 6, así que estamos, por decirlo así, en la recta final. Quiero decir un par de cosas más en la introducción y vamos a leer, por supuesto, y vamos a tratar de concentrarnos en el texto porque hay 3 cosas que creo que, de muchas que se pueden decir de estos 15 versículos que vamos a leer del capítulo 5, que creo que son relevantes, pero hay muchas cosas que se pueden decir. Pero quería decir 2 cosas de modo introductorio antes de leer. Y la primera de ellas es que hay un dicho en los asados. El jueves tuvimos un asado que dice que nunca hay que hablar de 3 cosas, ¿se acuerdan? Política, religión y fútbol. Bueno, este día es especial en relación al fútbol, ¿cierto? ¿O no? Voy a hablar de 3 cosas introductoriamente. Vamos a hablar primero de fútbol. Hoy día es la final, ¿no? De España con Argentina, Argentina-España. Y quiero, para los que les gusta el fútbol o algún deporte, y contrastar esto obviamente con una verdad bíblica, esa sensación del desenlace, ¿no? ¿Les pasa eso? ¿Quién va a ganar? ¿Cómo va a pasar esto? Entonces a veces tenemos esa como, no sé cómo llamarla, esa sensación de incertidumbre, ¿no? Una angustia rica, agradable. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? Va a ganar uno, ¿no? Uno o el otro. Esto no es empate. En una final, ¿un empate sirve o no sirve? Bien, no sabemos qué va a pasar. Hay gustos, preferencias sin duda, ¿no? Unos querrán Argentina, otros España, por distintas razones. Sé que nadie está tan indiferente. Puede que haya alguien más indiferente, pero yo creo que el 80% de este público está con ganas de que gane más uno que el otro, ¿cierto? Vale. Ahora, después del resultado, va a ganar uno o el otro, nos vamos a sentir mal o bien, dependiendo de aquel grupo o equipo que queríamos que ganara, ¿cierto? Nos vamos a sentir mal un rato, depende de qué tan fanáticos seamos. Estamos hablando de 2 países que no son Chile. Bien, el Evangelio que nosotros predicamos y anunciamos sistemáticamente en la Santa Cena, en la oración, y el que Pablo está defendiendo es una victoria que ya se ganó. Es un campeonato que ya fue ganado. Absolutamente. Cristo lo ganó en la cruz. Y cuando uno gana un campeonato o su equipo gana, ¿qué hace? Grita con júbilo, nos gané, somos campeones. Y está algunas semanas celebrando. Jesús ganó en la cruz. Su victoria es indudable. Es eterna. Es inamovible. No tiene duda, no hay nada que pueda corromper ni hacer temblar esa victoria. Y la carta que escribe Pablo es por eso. Porque en las iglesias, porque eran varias iglesias en ese sector de Galacia, al sur de Turquía hoy, se estaba colando una idea, una enseñanza que trataba de poner en duda en la mente de los hermanos, no, ¿sabes qué? Jesús no ganó, lo ayudó el VAR,
hicieron trampa, estaba coludida la FIFA. No fue así. No es tan así. Algo más tiene que haber para que esa victoria se ponga en duda. Y ahí empezamos a hablar un poquito de religión, pero antes voy a hablar de política en esta introducción. ¿Por qué la política? Porque el título que yo quiero humildemente ponerle a esta predicación, espero no alargarme mucho, es un título que solamente podríamos ponerlo a partir de la versión Reina Valera. Se fue el Fabián, pero no voy a usar la Reina Valera para predicar. Vamos a usar la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Pero la verdad que el primer versículo del capítulo 5 en la Reina Valera es insuperable, porque el título es estar firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres. Y eso vamos a poner como título y como mensaje principal. Parafraseémoslo: estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En esa victoria, estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y por qué lo político? Yo no soy de ningún partido político. Ya terminamos lo de fútbol. Sí soy hincha de un equipo, pero lo podemos hablar en el café. Pero me llama poderosamente la atención. Yo sé, y nos puede gustar un equipo, podemos ser militantes de un partido político a propósito de libertad. No hay problema con eso, ciertamente. Y voy a sobresimplificar algo que es profundo también en la historia humana, pero a mí me llama particularmente la atención que hayan dos partidos políticos que toman el concepto de libertad, son partidos vigentes en Chile, y lo ponen con adecuaciones, pero se arrogan la libertad como parte de sus principios libertarios y liberales. Y la base, libertarios para la derecha, liberales para la izquierda. Curiosamente, en los extremos del pensamiento político, la libertad es un concepto que se arroga. Y voy a sobresimplificar esto porque es más complejo. Y obviamente, para los libertarios, la libertad es una cuestión más de índole económica, ¿no? El hombre es libre de hacer y utilizar sus recursos y tiene derechos sobre la propiedad privada, y etcétera, ¿no? Vale. Pero en cuanto a su cuerpo, hay restricciones, ¿no? El hombre es hombre, ¿sabes? ¿No? El tema moral es un poco... En ese sentido no es tan libre. Por el otro lado dicen, no es bueno que el hombre sea tan libre económicamente, porque viene el egoísmo, la inequidad social, etcétera, pero puede hacer con su cuerpo lo que se le estime conveniente, es libre. Estoy sobresimplificando, es más complejo que eso, pero más o menos vemos los dos extremos de la política, que el concepto de libertad, que es central en nuestra predicación, se usa, ¿no?, como parte de la bandera de lucha. Y vamos a hablar de religión. Y vamos a entrar a leer porque, curiosamente, lo que Pablo está diciendo va a sonar un poco fuerte, pero dice, el hermano lo predicó, ¿no? El hijo, cuando él pone la historia de Abraham, el hijo de la esclava, somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Pablo está diciendo, ustedes no son hijos de la religión, porque la esclava representaba la ley judía. Ustedes son hijos de la libre, son hijos de la promesa. Amén. Entonces, también somos libres de la religión. Fuerte, ¿no? Porque si somos parte de una iglesia, entre comillas, de tendencia protestante evangélica, uno dice nuestra religión es evangélica o católica. Pero acá Pablo no está diciendo, y vamos a ver acá una parte que es un desenlace, hablamos de la sensación del desenlace exitoso, pero acá tuvo un desenlace un poco fuerte, como vamos a ver, y vamos a leer, ¿vale? Vamos a leer. Voy a leer entonces la Nueva Traducción Viviente, versión Gálatas, capítulo 5, del 1 al 15, y dice así, versículo 1 al 15. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo de la ley. Llamémosle ley, religión, ¿vale? Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios,
entonces Cristo no les servirá de nada. Esa victoria que Jesús no es de ustedes. La victoria que Jesús ganó en la cruz no es para ustedes. Si ustedes quieren ser personas religiosas, que externamente quieren hacer algo o demostrar algo para ganarse eso con Dios. Perdón que parafrase, hermano. Y vuelvo a repetir en el versículo 3. La repetición sabemos que es importante. Lo repito. Y aquí viene el desenlace triste por aquí. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés, la religión. 4. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, y aquí viene el desenlace terrible, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Perdimos el mundial, estamos derrotados. Si optamos por seguir la ley de Moisés, todos estos preceptos, la circuncisión era un precepto importante, que era circuncidar al varón, ¿no es cierto? Y eso demostraba que uno era parte, pero Pablo sabemos que está diciendo, y ya lo ha dicho en Gálatas, una serie de cosas, de tradiciones, de costumbres, de cosas que tenemos que hacer nosotros para decir o para llegar a pensar que podemos o podríamos o llegaríamos, todo esto futuro imperfecto, a tener una relación con Dios. Pero el Evangelio nos dice lo que yo dije un poco irónicamente al principio: Jesús ya ganó la victoria, no hay dudas. Ganó por goleada. ¿Tú qué tienes que hacer? Pablo nos va a decir ahora qué tenemos que hacer. Vamos a seguir leyendo. Dice el sin embargo, ¿no? Es lo que vivimos nosotros. Gracias, Señor, que lo vivimos. Está aquí vivo. En la oración lo vivimos en la alabanza, en la cena, en la meditación. Estamos viviendo esto que dice Pablo. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. 6. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, en lo que pasó hace 2000 años, en lo que ocurrió allá, no es lo que va a pasar o lo que me va a pasar a mí mañana. No sé si voy a seguir vivo mañana, la verdad. El Señor nos habla hoy. Amén. ¿No? Respecto de que tengamos fe en la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Al finalizar la predicación vamos a andar un poquito en eso, de la fe que se expresa, se nota. Osvaldo usaba un término hace un rato, se hace pública, por amor, se es evidente por amor, esa fe que es tan personal. El 7, ustedes corrían muy bien la carrera, y aquí viene, hay una consecuencia fatal, ¿no? Quedar separados de la gracia, pero Pablo usa el sin embargo y nos vuelve a poner en esa seguridad en la que somos libres por causa de Cristo. Somos libres por causa de Cristo porque vivimos en el Espíritu y esperamos con anhelo, estoy repitiendo los versículos anteriores, recibir por fe la justicia de Dios, y porque depositamos nuestra fe en Cristo, la cual se expresa por amor. Pero aquí viene un poco, disculpen, ¿no? Porque el título es estar firmes, ¿sí? Tomemos esa analogía, estar firmes, ya que hubo una gran tormenta. Uno duda de la firmeza de la casa, ¿no es cierto? Dice, ay, parece que se va a volar el techo. Entonces aquí Pablo escribe esta carta porque observa algo, llega a sus oídos información que esos hermanos por los que casi da la vida por predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan en Hechos? Primer viaje misionero. Pablo casi muere apiedrado por llevar el Evangelio a todos esos lugares, ¿verdad? Y luego de algunos años, no muchos años, menos que la extensión, el tiempo que tiene esta iglesia, 13, 14 años, menos tiempo que eso, en alrededor de 10 años ya se estaba colando un mensaje
que era necesaria la religión, era necesario cumplir normas, preceptos, reglas, etcétera, 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 estatutos, tradiciones, que naturalmente daba esta sensación, ¿no? Parece que no estamos tan seguros, ¿no? Hay algo que nos mueve el piso. Y él usa el término, ustedes estaban avanzando bien. ¿Quién, y aquí viene la pregunta, quién les impidió seguir la verdad? Una persona. Sigamos leyendo. 8. Seguro que no fue Dios. Obviamente, si Dios ya había ganado con su Hijo en la cruz. El plan estaba consumado, perfecto. Amén. Victoria indudable. Amén. En otras palabras, Dios no tiene que ver con esto que les hace dudar. No tiene nada que ver con Dios, no viene de Dios. De hecho, en el 9 dice cómo deben ser las cosas. Esa falsa enseñanza, ¿saben? Es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Lo curioso de la religión y de lo que están viviendo en ese momento los hermanos y lo que hemos vivido muchas iglesias en los últimos 2000 años, es que cuando se cuelan estas enseñanzas basadas en el ego, en la naturaleza humana, se contagia rápido. ¿Ok? No está usando el collarcito que hace que el Espíritu Santo te revele cosas por la noche. No, úsalo. Una módica ofrenda. ¿Ya? ¿No hiciste este ritual? No, nunca lo he hecho. No puedes venir al culto. ¿Te tomaste una copita de vino, 2, 3 o 4 o 5? No puedes venir al culto. ¿Cómo haces eso? No, prohibiciones, reglas, normas, ¿no? ¿Cierto? Y la victoria ya estaba ganada. Bueno, estoy ironizando, ¿eh? Para los que no me conocen, yo uso mucho la ironía. A veces pasa que piensan que estoy hablando en serio algunas cosas. Bueno, pero lo importante es que esa enseñanza que parecía santa, si estamos hablando de religión, circuncidarse, cumplir, guardar el sábado, una serie de cosas que parecen de alguien bueno, si es bueno, de hecho son cosas buenas, no son malas. Si ese es el tema. Pero Pablo la trata tal cual. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que contagia a todos. Y aquí me tomo de un hecho que nos pasó en el asado del jueves, ¿fue? La iglesia es diversa en el sentido de los dones y de las personas. No somos clones el uno del otro, ni hablamos de la misma forma, ni nos vestimos, ni somos de la misma clase social, ni del mismo partido político, algunos más jóvenes, otros más viejos. La diversidad de la iglesia es notoria y la iglesia de Cristo es así, en ese sentido es diversa. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Fácil detectar las falsas religiones porque uno ve a los hermanos clonados. Hablan igual, piensan igual, se visten igual. ¿Se ha fijado, no? Porque esas cositas, fetiches religiosos, se contagian rápido, son fáciles de adoptar. Es fácil, lo externo es fácil de adoptar, pero por dentro es otra la realidad. Bueno, en el 10, Pablo nos dice en su carta, confío en que el Señor, ¿eso qué confía? Eso es fe. ¿En quién confía él? Ni siquiera está confiando en su propia carta. Yo no podría confiar en la capacidad que tengo de predicar y de anunciar lo que estoy anunciando. Yo confío en la palabra de Dios. ¿Y cuál es la confianza de Pablo? Dice, amados hermanos, en el 10, confío en que el Señor lo guardará de creer falsas enseñanzas. ¿Cierto? ¿Confiamos en eso? Confiemos en eso, que el Señor nos guarda. Y acá, Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Qué importante esto de Pablo, y yo creo que aquí rápidamente voy a sacar 2 enseñanzas prácticas de esto. Primero, parece Pablo estar ninguneando, y sí, la persona que empieza a meter algo, poner en duda la victoria de Cristo en la cruz, por motivo que sea, te está pidiendo algo más. Sí, merece ser ninguneada, porque dice quien fuera. Es lo mismo que fue. ¿Se entiende? A lo mismo. Pero por otro lado, también miremoslo desde el carácter de Cristo, porque Cristo no ningunea, ¿se entiende? No es como nosotros. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Pablo dice, yo no lo voy a juzgar. ¿Qué nos pasa a nosotros?
Como cristianos, cuando vemos a alguien que puede estar parado acá, un hermano que comete un error, somos como Pablo. Que Dios lo juzgue, o nos ponemos a hablar así, pero horas y horas, y el hermano, y la hermana, y la historia, y dijo esto, no hizo esto. Completamos tiempo. Los hermanos a veces hablando de personas que no están presentes, de situaciones que pueden ser contradictorias, pero Pablo corta rápido el tema. No importa quién fuere, Dios lo va a juzgar. Entonces aprendemos también aquí el carácter de, en un tema crítico, hermano. No estamos hablando, y disculpen que vuelva a poner el ejemplo, no estamos hablando de que el hermano lo vi fumando, o lo vi tomando, pobrecito, o está cayendo en la droga, o fue infiel. Cuidado, son cosas, no estoy diciendo que son buenas, son malas, pero Pablo está aquí criticando algo que es tremendamente grave, porque corre el riesgo, yo creo que muy pequeño, de que caigamos de la gracia, dice, ¿no? El que quiere seguir la religión, va, síguela, cumpla la ley de Moisés, pero ya Cristo nada que ver contigo. Hazte judío o cualquier otra religión como esa, pero no eres cristiano. Es pesado el tema. No está hablando de eso, pero a pesar de que es grave lo que esta persona, no sabemos quién, y a él no le interesa ahondar en quién, es grave, él trata hasta con misericordia a esa persona. Bueno, el 11. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Lo que partí diciendo. Jesús ganó, ¿no? Pues la cruz de Cristo, eso predicamos. Pero ¿por qué es tan molesto que él predique eso? ¿Por qué alguien se molesta de decir, pero es que yo prefiero hacer mi parte también? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Y aquí entro un tema de trasfondo antes de ir a la parte final. Porque no lo dijimos, Cristo venció, ganó en la cruz. Y la pregunta, ¿qué ganó? ¿Y a quién le ganó? Y el problema de la naturaleza humana, ¿por qué nos molesta tanto Cristo? Cuando no lo conocemos, por supuesto, cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, es porque hay dos condiciones naturales que odiamos, que luchamos sin Cristo y que nunca podemos resolver. Una, que el mal está en nosotros. Segunda, relacionada con la primera, nos esforzamos pero no podemos ganarle al mal que está en nosotros. Tercero, por ese mal que está en nosotros morimos. Y por mucho que nos esforcemos, no podemos dejar de morir. ¿Cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Y sabe que el ser humano ve a Cristo y Cristo te anuncia, yo vencí al pecado, al mal que está en ti. Y yo vencí a la muerte porque resucité el tercer día. Amén. Yo vencí las dos condiciones naturales que el hombre no puede vencer, por mucho que se esfuerce. Amén. Y la invitación de la religión es a esforzarte, a ganarte el cielo. Y esa, como decía el versículo 6 o 8 o 7, es una falsa enseñanza. Amén. Falsa enseñanza. No es por obras, como dice Efesios 2, 8, 9 y 10. Es por gracia, por medio de la fe. Bueno, el 13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados, como dice el título de esta predicación, a vivir en libertad. ¿Ok? Estamos llamados a vivir en libertad. No estamos obligados a repetir algo, a hacer algo, porque somos parte de vástago. A veces sí, a veces inconscientemente las tradiciones se empiezan a colar y empezamos a ponerle carga a los hermanos que no deberíamos poner. ¿Sí? No quiero decir nada porque puedo a lo mejor tocar algo, pero a veces empezamos a poner cargas. Decir, bueno, tal cosa, si usted no cumple, bueno, hay más iglesia. Pero Cristo no dice eso. Cristo dice, yo, ¿sabes qué? A ese me lo gané en la cruz. ¡Qué amable eres! Sí, muchas gracias. Lo sabía, lo sabía. Lo sabía. Qué amable eres, qué bonito. Nadie me había dicho eso en el último día.
A ver. Me está tentando el ego, Y justamente para allá voy, hermano. ¿Sabe que el tema que más nos cuesta a nosotros, Cristo venció el pecado y la muerte? Usted es libre de eso. No se condene. Es libre, Jesús murió en la cruz. Amén. Derramó su sangre. Su sangre está derramada. El Padre que está en el cielo, que es santo, lo recibe usted porque Cristo pagó por usted, no porque usted sea bueno. No sirve. Y el que se siente muy malo puede entrar, todos podemos entrar. Amén. Confiando en eso. Pero la lucha que tenemos todos los días con nuestro ego, esa es la lucha que tenemos, ¿sí? Es con nuestro ego. Y es la causa de todos los problemas. Es el carácter que destaca el enemigo, ¿no? Cuando los cristianos decimos el enemigo, estamos hablando de Satanás. Y el espíritu de Satanás es ese orgullo, esas ganas de exaltarse a sí mismo por sobre todos los demás. Como dijo acá la inteligencia, eres tan amable, sabe tanto, es tan carismático. La presencia del Señor está en él. Todas esas son tentaciones, hermano. Cristo es el centro. Amén. El Padre solo se agrada en su Hijo. El Padre que es santo en el cielo nunca ha dicho que se agrada en nadie más que en su Hijo. A Él oigan, a Él sigan. Pablo decía, Él es el blanco. Y admiramos a Pablo, sí, hay que ser justo. Hay hermanos y hermanas que uno dice, Señor, gracias por esto, hermano. Pero lo que Dios quiere es que nuestro corazón se centre en Cristo. Seamos libres en eso, confiemos en el Señor, venció el pecado, venció a la muerte, tenemos fe de que vamos a resucitar y que nuestra alma cuando morimos va al paraíso con el Señor, es maravilloso. Pero día a día tenemos un desafío con nuestro ego. ¿Ok? El 12 dice, bueno, acá vuelve un poco a los perturbadores. Dice, ¿cómo me gustaría que esos perturbadores, quienes quieren mutilarlos a ustedes, mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos? Fuerte. Pero quiero usar el concepto de mutilación y aplicarlo al final de la predicación en otro sentido. Pero es fuerte esto de que él desee, Pablo, el autor de esta carta, que estas personas perturbadoras se mutilen a sí mismos. Porque es curioso, ¿no? Si uno reflexiona, eran personas que participaban de la comunidad. Sí, eran presentes, venían a la iglesia, iban a las reuniones. Y de cierta manera le exponían más carga a los hermanos, decían, ¿te acuerdas de la victoria de Cristo en la cruz? Consumado es, todos los pecados son perdonados, si crees en Él tienes vida eterna. Todo eso que debería llenarnos de júbilo, siempre, cada día, de gozo, gracias Señor. No es suficiente, pues. Hay que hacer más cosas. Es así, ¿no? Y Pablo dice, ojalá se mutilen. Creo que la intención de él es como ojalá se vayan, se mutilen del cuerpo. Como el otro día reflexionábamos, ojalá si tu mano te dio ocasión de caer, córtatelo, ojalá se cortaran y salieran. Creo, puede que esté interpretando incorrectamente esta parte. Ya. El 13 me había adelantado. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Ya sabemos. Pero no usen, ahí viene, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este ego que le llamo yo, el deseo del corazón humano. Al contrario, y aquí viene lo que a mí más me gusta de esta predicación, para ir cerrando. No nos pone prohibiciones, aunque en la próxima predicación, que viene la próxima semana, se va a detallar mucho esto de cuáles son las distintas manifestaciones de los deseos de la carne. Pero dice, antes de ocuparse en los deseos de la carne, que son muchos, dice, usen la libertad, ¿para qué? ¿Le aparece ahí? Para servirse unos a otros por amor. Y aquí conectamos con lo que les decía hace un rato, esta fe que nos salva, que nos da vida eterna, esta confianza absoluta en el hecho eterno de Dios entregando a su Hijo en la cruz para vencer el pecado, para darnos vida eterna. Y nosotros solo confiando en eso recibimos el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿qué hacemos ahora?
Si ya todo fue ganado, Pablo nos dice, nos simplifica la historia. Son libres, po. Pero no dicen esa libertad porque la carne sigue viva, ¿no es cierto? Sigue queriendo que nos hablen bonito, sigue queriendo tener reconocimiento, sigue queriendo satisfacer muchos deseos, que sin duda no tienen nada que ver con la santidad de Dios. Pero Pablo aquí no nos dice, no se dediquen esfuerzo a prohibirse cosas. Al contrario, ocupen esa libertad para que la fe que los salva obre por amor. ¿Y cuál es este amor? Aquí nos dice, no necesita mucha interpretación. Dice, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Y acá viene tan bonito esto. Pues toda la ley, toda esta religión, todos estos preceptos se resumen en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Bueno, y acá el 15 es como una antesala para lo que viene después, pero hay que leerlo porque el encargo era hasta el 15. Dice, pero si siempre están mordiéndose y devorándose uno a otro, tengan cuidado, corren peligro de destruirse uno a otro. Eso está conectado con lo que viene después. Pero es cierto, fíjate que cuando nosotros nos centramos en los temas humanos, nos centramos en las conductas, porque todos tenemos conductas carnales, y le dedicamos tiempo a eso, y el hermano dijo, hizo esto y esto, y como que Pablo dice, no uses la libertad para los asuntos de la carne, usa tu libertad para servir. Para ir terminando, el otro día en el grupo de hogar, de cierto modo reflexionábamos en esto, y agradezco a los hermanos muy bendecidos, y hacíamos una oración a propósito de mutilación del cuerpo, porque Pablo dice, ojalá se mutilen estos que ponen una falsa enseñanza. Está lleno el salón, pero también hay mucha gente que aquí no está, ¿no es cierto? Y que era parte de la iglesia. Y a veces el asunto del que no persevera es un asunto carnal, no espiritual. Y en lugar de nosotros atender y decir, este hermano lo vi, voy a poner un ejemplo, oye, se separó de su esposa, de la esposa, se separaron. Es terrible. Bueno, ¿qué más da? Ya no están. Y claro, nos ocupamos del asunto de la carne, ¿no? Está mal separarse, pues si Dios nos manda a estar unidos, a perseverar, sí, es verdad. Pero Pablo acá nos está diciendo otra cosa, dice, en lugar de ocuparse de los asuntos de la carne, ocúpense en servirse unos a otros. Yo me he mantenido unido con mi esposa por 18 años, con hartos problemas, hartas ganas de ella de mandarse a cambiar justificadamente. Y yo diría sí, si iría justificadamente, y si se quedara solita, capaz que una iglesia, sé que no es esta, diría, hermana, ¿cómo se separó? De una persona tan amable, como dijo, de una persona tan amable. Ella diría, cásese usted con él. Bueno, ahí vas a ver. Pero bueno, yo, el causante del problema, ambos necesitamos ayuda, hermanos, cuando estamos pasando problemas como eso, ¿cierto? Podemos fallar, podemos equivocarnos, porque a lo mejor no entendimos muy bien esta parte de la palabra, que tenemos que ocupar nuestra libertad para servirnos. Y cuánto más necesitamos ser servidos cuando estamos pasando problemas con nuestra propia carne, ¿cierto? La semana pasada no pude estar en la predicación del hermano Esteban, pero entiendo que la oración al final fue muy bonita en torno a eso. Que el Señor pueda ayudarnos a todos estos problemas que tenemos, con la lucha con nuestro ego, con nuestra carne, ser servidos también, porque solos no podemos, ¿cierto? Por eso tenemos una comunidad, y eso es lo que orábamos el otro día, para que el Señor, y también se oraba hoy día, de cierto modo, y con esto termino, para tener esa sensibilidad con hermanos, hermanas que a veces están, después no están, todos, ¿sabes? No es solo tarea de los ancianos. Yo sé que los ancianos, los matrimonios están ocupados y preocupados, pero son muchos problemas, muchas situaciones, y creo que todos tenemos un papel de servir en esas situaciones. Y también a los que no conocen al Señor, ¿cierto? Aquellos que están fuera, uno puede decir, me da lo mismo. No, al Señor no les da lo mismo. Él murió por toda la humanidad.
Y esta buena noticia tenemos que llevarla. Hay mucha gente que nunca ha escuchado el Evangelio. Este Evangelio que estamos predicando aquí. Jesús ganó, venció. Entra gratis, confía en Él, no tienes que cumplir ningún requisito, entra. Entra, las puertas están abiertas del cielo, Dios te puede hablar a ti. No necesitas ningún intermediario. Tú con el Señor y luego una comunidad que te va a apoyar. Gracias, Señor, por la iglesia Vástago. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que realmente es el amable, el poderoso, tierno, que te ocupa, Señor, de las situaciones de nuestra propia vida. Yo diría, y me equivoco en esto, que no debería estar tu atención en mi vida. Hay tantas cosas, pero eres tan amoroso que te ocupas de cada uno de los que estamos acá, incluso de cada niño, cada niña. Tienes un corazón tan amable, tan tierno para ocuparte de cada uno. Tú conoces cada corazón, cada mente. Tu Espíritu Santo, que es Dios, con nosotros. Llena esos corazones, llena esas mentes. Para que no nos hagan mirar el futuro, sino el pasado, el hecho eterno en que tú, Jesús, entregaste tu vida voluntariamente. Para que nosotros, que no podemos ganarle al pecado, que no podemos ganarle a la muerte, participemos de tu victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Por fe, que es la convicción de aquello que no vemos. Señor, creamos en ti que tú nos diste esa victoria y somos ganadores contigo. Eternamente ganadores y libres, Señor, del pecado y de la muerte, del temor, de fallar, de morir mañana en cualquier momento, Señor, y que este Evangelio sea proclamado en todo lugar. Y que esta iglesia sea un músculo que tú utilices para extender tu Evangelio. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana que está sintiendo en su corazón, por el momento de oración, de servirte, porque tú te mereces todo lo nuestro. Todas las cosas son tuyas, Señor. No hay nada que tenga más sentido en la vida que darte todo a ti. Gracias, Cristo Jesús, honramos tu nombre hoy por tu victoria. La recibimos, Señor, gratuitamente, porque es por gracia. Eso significa gracia, gratuitamente. Recibe esa salvación gratuita. Cambia tu vida y sirve al Señor, que nos invitas a servir. Hay tanta necesidad dentro de la iglesia y fuera en el mundo, en los lugares donde aún no se predica tu Evangelio. Oramos por eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor.